presentes en este webinario el día de hoy. Vamos a abordar diferentes puntos relevantes relacionados a las Minimal APIs. Primero vamos a ver una introducción, vamos a ver qué es, a qué se refiere. Luego vamos a tener un invitado especial que nos va a explicar y nos va a llevar por la estructura de una Minimal API funcionando. Vamos a poder ver el contenido, cómo es que está estructurada y pues cómo la podemos utilizar ya en un ambiente de producción. Luego vamos a pasar a ver cuáles son las mejores prácticas. Y por último, pues, casos de uso y a un espacio para preguntas. Ahora sí, pasemos a la introducción. Pues las Minimal APIs es un concepto en el desarrollo de software que se refiere a la creación de interfaces de programación de aplicaciones o APIs con un enfoque más minimalista, más simplificado. Este enfoque lo que busca es que se reduzca la complejidad y el exceso que normalmente tenemos de código en las APIs, centrándose en proporcionar solo funcionalidades necesarias para que se logre satisfacer los requisitos específicos de una aplicación. Este concepto se ha popularizado bastante, particularmente en el contexto de ASP.NET, un marco de trabajo para construir aplicaciones web y servicios.NET. En ASP.NET, las Minimal APIs lo que nos permiten es definir y configurar endpoints de APIs con una cantidad mínima de código y de configuraciones. Esto contrasta un poco con el enfoque tradicional porque involucra la configuración de controladores, rutas, inyección de dependencia y varios otros aspectos que pueden ser complejos para aplicaciones un tanto más simples, un tanto más sencillas. Con las Minimal APIs podemos crear y exponer endpoints de forma mucho más rápida y mucho más sencilla, sin la necesidad de configuraciones extensas, y esto pues puede ser útil para prototipado rápido, microservicios o aplicaciones pequeñas donde la simplicidad es la prioridad. ¿Por qué es importante este enfoque, verdad? ¿Qué es lo que nos trae de novedoso? ¿Qué es lo que lo hace relevante? Primero, la simplicidad y la claridad. Al minimizar la cantidad de código y funcionalidades, las Minimal APIs son más fáciles de entender y de mantener. Esto significa que los desarrolladores pueden comprender más rápidamente cómo funciona una API, y esa curva de aprendizaje cuando entra un programador nuevo, por ejemplo, a un equipo, es un poco más baja. La simplicidad y la claridad también facilitan bastante la depuración de problemas y de errores, porque hay menos código que revisar y menos posibilidades de que se produzcan problemas debido a lo compleja que en algunos casos llegan a ser las APIs. Además, la simplicidad y claridad fomenta bastante la colaboración entre equipos de desarrollo, ya que los nuevos miembros del equipo, pues como les comentaba, pueden incorporarse de una manera mucho más rápida. Mejoras en rendimiento. Al eliminar el exceso de código y capas innecesarias, las Minimal APIs pueden mejorar el rendimiento de las aplicaciones al reducir esa sobrecarga de procesamiento y la latencia en las llamadas a la API. La simplicidad inherente de las Minimal APIs pueden resultar en un código mucho más eficiente y mucho más optimizado, lo que contribuye a un mejor rendimiento de la aplicación en términos generales. Menor superficie de ataque. Al reducir la cantidad de código y funcionalidades expuestas, las Minimal APIs pueden reducir la superficie de ataque para posibles vulnerabilidades de seguridad. Menos código significa menos oportunidades para que los atacantes encuentren algún punto débil que tenga nuestra solución a nivel de aplicación. Al mantener una API mucho más pequeña y mucho más simple, pues los equipos de desarrollo se centran más en implementar buenas prácticas de seguridad y asegurarse de que la API esté protegida contra posibles amenazas en el código que tenemos. Escalabilidad. Las Minimal APIs son más fáciles de escalar porque al eliminar esa sobrecarga de recursos asociada con el mantenimiento de código innecesario, eso significa que las aplicaciones pueden crecer de mejor manera a nivel de volumen en cuanto al tráfico que las consumen sin necesidad de aumentar significativamente los requisitos y los recursos físicos que están soportando la API. La simplicidad de las APIs, de las Minimal APIs, también facilitan mucho la implementación de técnicas de escalabilidad como fragmentación horizontal o la distribución de carga, por ejemplo, ya que hay, digamos, menos componentes sobre la mesa y pues
menos dependencias a nivel administrativo que se tengan que trabajar. Flexibilidad. Al centrarse en proporcionar solo las funciones necesarias, las minimal APIs son más flexibles y pueden adaptarse de una manera mucho más sencilla a los cambios en los requisitos de las aplicaciones. Esto permite a los equipos de desarrollo poder iterar rápidamente y responder a las necesidades cambiantes del negocio o del usuario final. La simplicidad de las minimal APIs también facilitan mucho la integración con otras tecnologías y servicios, lo que permite a las aplicaciones aprovechar nuevas capacidades o adoptar nuevas arquitecturas sin agregar complejidad innecesaria. Eso es importante tomarlo en cuenta, que es todos los beneficios o, digamos, aquí estamos hablando un poco más concentrado de los beneficios y de la importancia que tienen las minimal APIs. Perfecto, Emma. Muchísimas gracias. Pues vámonos un poco a la práctica con nuestro invitado especial que tenemos el día de hoy. Jorge, bienvenido hoy a nuestra gran sesión, a nuestro primer webinar. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenos días, bien, muchas gracias, bien, bastante contento de poder estar participando en esta actividad. Ay, qué bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por tu tiempo y pues cuéntale un poquito a toda nuestra audiencia quién eres. Sí, claro que sí, mi nombre es Jorge Torcelli, yo vivo en Guatemala, soy ingeniero en sistemas y soy el socio fundador de una empresa que se dedica al desarrollo de software que se llama Solutions. Entonces, básicamente mi vida desde ya hace más de 12 años es desarrollo de software. Súper, pues qué chévere, Jorge, y muchísimas gracias por tu tiempo. Entonces, pues te doy la palabra para que por favor nos cuentes sobre este tema tan importante. Excelente. La mejor forma de poder demostrar a los usuarios y a los que están viendo y atendiendo este webinario es poder mostrar en la práctica, pero no mostrar lo que casi siempre nosotros vemos en los tutoriales o en los videos, sino ir un poquito más allá y aterrizar en la práctica de los requerimientos más reales, ¿sí? Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Dame un segundo. Ok. Ahorita me avisan cuando estén viendo mi pantalla. Ok. Bien. Entonces, voy a dividir mi presentación en dos partes, ¿sí? La parte donde está estructurada propiamente la Minimal API y luego una parte de demostración de cómo es que funciona lo que vamos a ver acá. Efectivamente, como lo mencionó Emma anteriormente al inicio del webinario, la estructura es bastante sencilla, se redujo bastante con las Minimal APIs el código innecesario como la creación de controladores, la creación de vistas, inclusive en algún momento que se pudiera visualizar y se tomaba como la vista, la parte que uno ya ve cuando el código regresa después de hacer los llamados a los endpoints. Toda esa parte se redujo para poder tener justamente el código necesario. Si ustedes se dan cuenta, nuestro proyecto aquí es un proyecto bastante pequeño que está dividido en dos proyectos más. El proyecto propiamente de la Minimal API, un proyecto a una conexión a datos por medio de Dapper, a SQL Server, que la verdad no quiero entrar a detalle de la forma que nosotros lo hicimos. Esta parte está desarrollada con Net 6 para que ustedes puedan ver la compatibilidad con otros Net modernos, ¿sí? También tenemos esta parte que es donde se desarrolló propiamente digamos que la base de datos desde Visual Studio, un proyecto de base de datos que tampoco quiero entrar en detalle, sino me quiero enfocar básicamente en la Minimal API. Para que ustedes sepan, la Minimal API está desarrollada en Net 8, ¿sí? Estamos usando diferentes paquetes que ya les voy a explicar yo para qué sirve el paquete Carter, y pues ustedes que han desarrollado alguno, han desarrollado APIs directamente con C#.NET, sí saben para qué es el Swashbuckle de ASP.NET Core, que es básicamente para la documentación y poder visualizar nuestra documentación en Swagger. Entonces, ¿cómo está estructurada la Minimal API? Básicamente lo que nosotros nos tenemos que mostrar en este momento o enfocar en este momento es que, si ustedes se dan cuenta, la estructura es bastante sencilla. Se creó un folder que se llama endpoints, donde están los diferentes endpoints, el endpoints de cliente y los endpoints de proveedores. El nombre de Minimal API
no es porque la Minimal API tenga que ser extremadamente pequeña, sino la Minimal API, el nombre radica en que se quitó todo el código y se dejó lo mínimo necesario para poder correr una API y a su vez que sea más liviana, más versátil y no tengamos tanto código que no vamos a utilizar nunca, ¿sí? Eso no significa de que nosotros por lo menos, o por ejemplo, no podamos tener alrededor de 40 endpoints directamente en nuestra Minimal API. Sí se puede hacer. Pero empecemos por lo primero. ¿Cómo está estructurado el programa? Si ustedes se dan cuenta, la verdad la cantidad de líneas ahorita, dado el ejemplo, son bastante cortas. ¿Por qué? Porque yo lo único que estoy agregando es la librería de Carter, un servicio por medio de inyección de dependencia de Carter. ¿Qué significa esto? Yo voy a agregar esto y me va a permitir a mí ver los diferentes endpoints. ¿Por qué? Cuando ustedes vayan a un tutorial en internet de lo que, digamos que de cómo crear una Minimal API, solo se las van a enseñar con una entidad o con un modelo nada más. Pero ¿qué pasa si en este caso yo necesito crear un modelo de clientes y un modelo de proveedores? ¿Cómo hago yo para mostrar esos dos modelos dentro de mi misma API, dentro de una Minimal API, sin tener que hacer un ruteo directamente desde Program? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, agrego mi carta, luego agrego el Apis Explorer, a una inyección de dependencia de este servicio, junto con Swagger, que me va a permitir a mí ver la documentación directamente por Swagger, que ya lo vamos a ver más adelante. Luego, agrego otra inyección de dependencia, donde yo agrego mi conexión a base de datos por medio de una interfaz, agrego mi conexión a datos del modelo de proveedores, mi conexión a datos del modelo de clientes, creo la API, ¿sí? Si el desarrollo, el ambiente de desarrollo, o sea, yo voy a correr la API en ambiente de desarrollo, va a levantar Swagger y la interfaz de Swagger, ¿sí? Agrego la redirección, hago el mapeo por Carter y luego corro la Minimal API. Si se dan cuenta, son 28 líneas de código, ¿sí? Que si nosotros quitamos los comentarios y los espacios que hay dentro de ellos es todavía menor, ¿sí? Y básicamente eso es lo que nosotros necesitamos. Como nosotros estamos utilizando .NET 8, nosotros quitamos los encabezados donde digamos que declaramos las clases a nivel de programa para que pueda ser más fácil todavía poder leer el código. Entonces, ¿a dónde me mapea esto? Básicamente a este proyecto. Yo estoy importando estos proyectos para que cuando yo venga y llame a mis endpoints, yo ya tenga la instancia almacenada dentro del API para poder hacer los llamados a la base de datos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el endpoint de proveedores, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo nada más? Yo lo único que estoy haciendo es heredando la interfaz de Carter. Carter es un paquete que nosotros podemos instalar desde NuGet Packages, que se llama básicamente Carter, y que Carter lo que me va a permitir es, a través de una interfaz que ya viene diseñada en el paquete de Carter, me va a poder a mí permitir crear mis modelos de manera separada, ¿sí? Agrupándolos por un nombre para que yo pueda hacer mis llamados a dos modelos diferentes dentro de la misma Minimal API. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Yo vengo, agrego un void donde voy a agregar las rutas propiamente, ¿sí? Voy a agregar un grupo para poderlo llamar, quiere decir que digamos que la dirección del endpoint va a empezar por API y luego se va a dividir en proveedores o va a ser una división de proveedores y luego ya me van a venir, digamos que los diferentes endpoints para hacer las operaciones CRUD. Digamos, en este caso tenemos listar todos, que es básicamente un simple get de proveedores, ¿sí? Listar proveedores por ID proveedor, insertar proveedores, actualizar proveedores y eliminar proveedor. Prácticamente es un CRUD, ¿sí? Y lo único que nosotros necesitamos hacer dentro de la Minimal API es agregar esta parte. Y al agregar esta parte y yo mapear todos los, digamos que los métodos que yo tengo aquí, automáticamente yo ya creé mis endpoints, ¿sí? Lo mismo se hace con clientes. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que el grupo se va a llamar API clientes en lugar de API proveedores y va a tener, digamos que por efectos de demostración de este webinario, pues se quedaron el mismo, digamos que la misma palabra reservada, listar todos, por ID, nuevo, actualizar, eliminar, y lo que va a cambiar va a ser
el grupo que ya no va a ser proveedores, sino va a ser clientes. Entonces yo ahí estoy mapeando tanto el de proveedores como el de clientes. Estoy teniendo la funcionalidad que se tiene en una API normal, como se hacía antes, en una minimal API con menos código y de una manera, como ustedes se pueden dar cuenta, mucho más limpia y entendible. Entonces, ¿qué es importante también hacer aquí? Aquí se declaró este archivo de C# donde se llama Global Usings. En Global Usings yo lo que estoy haciendo es estoy mapeando los usings que voy a tener o las librerías que voy a importar en cada clase. Al momento de hacer esto, yo ya no necesito declararlas en cada clase donde yo voy a tener mis endpoints, sino automáticamente yo lo único que hago es ejecutar, porque ya la plataforma ya me permite que al momento de nombrar Global Usings, yo todo lo que coloque aquí en Global Using se va a reutilizar o se va a importar automáticamente en todas las clases que yo cree. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es, voy a correr la minimal API para demostrar lo que les acabo de hablar. Para eso voy a compartir otra pantalla. Voy a dejar de compartir un momento. Y voy a compartir otra. ¿Ok? Entonces aquí están, si ustedes se dan cuenta, están los dos endpoints dentro de mi minimal API. Tengo mis endpoints de clientes donde tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo mis proveedores, el módulo de proveedores donde tengo 1, 2, 3, 4, 5. Yo aquí tengo 10 endpoints diferentes, mapeados a dos modelos diferentes o entidades diferentes, clientes y proveedores. Y si yo quiero, por efectos de presentación, yo voy a buscar y voy a ejecutar esto para que me retorne los clientes a la base de datos, ¿sí? Si se dan cuenta, la ruta es API clientes listar datos, listar todos, perdón. Aquí me está regresando los clientes que yo tengo almacenados en la base de datos, ¿sí? Si yo quiero agregar uno, yo lo que voy a hacer, solo déjenme visualizar aquí, vamos por, no, aquí vamos a perfecto. Yo voy a ejecutar este que es método post. Pues aquí me pasé a proveedores, perdón. Ahí estamos. Bien, yo voy a quitar ID cliente aquí porque como la base de datos está directamente en SQL Server, recuérdense que SQL Server las llaves primarias uno las puede configurar para que se ejecuten automáticamente y se incrementen automáticamente. Entonces vamos a poner aquí a Juan Pérez. Juan Pérez, la dirección le vamos a poner Ciudad de Guatemala. Y el teléfono le vamos a poner 65, 65, 98. Y lo voy a dar a ejecutar. Y si ustedes se dan cuenta, ya se ejecutó. ¿Sí? Me retornó 200, que fue correcto, y ahora lo que podemos hacer es visualizar si funcionó. ¿Sí? Le voy a dar try out otra vez y le voy a dar execute. Y aquí ya me aparece Juan Pérez. ¿Sí? Bastante sencillo, pero bastante poderoso, porque con poco código nosotros podemos obtener la misma documentación que nosotros teníamos con las APIs normales. Inclusive podemos nosotros ver el modelo de clientes con sus campos, el modelo de proveedores con sus campos, como se lo mirábamos en una API normal, solo que esta fue desarrollada en una minimal API. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por ese caso práctico que realmente funciona muy bien. Le voy a dar nuevamente la palabra a Emma. Para que Emma continúes, por favor, con las mejores prácticas. Está bien, muchas gracias ahí por el ejemplo. Precisamente basándonos un poco en la teoría que vimos, bastante sintetizada de lo que es una minimal API y el ejemplo o el ejercicio que acabamos de ver, pues algunos de los consejos que nosotros les podríamos mencionar para maximizar la eficiencia y la productividad con minimal APIs, primero es entender los requisitos. Antes de comenzar a diseñar y desarrollar una minimal API,
es bien crucial, es bien importante que nosotros logremos comprender completamente los requisitos de la aplicación. Esto incluye identificar las funcionalidades claves que se van a necesitar en la API y los casos de uso específicos para los que va a servir. Luego, diseñar con simplicidad en mente. Mantener el diseño de una minimal API lo más simple posible, utilizando estructuras de datos y modelos simples, evita agregar grandes funcionalidades y grandes cargas de código innecesario en la solución. El principio de menos es más aquí es bien importante, ¿verdad? En este contexto, como bien lo mencionaba Jorge, como se redujeron varias funcionalidades a nivel de código para hacerla lo más compacta posible, entonces tenemos que entrar pensando sobre ese principio. Menos es más. Fomentar la reutilización de código, identificar componentes comunes y funcionalidades que pueden reutilizarse en diferentes partes de la API o en otras aplicaciones ayuda a reducir mucho la duplicidad de código y a mantener la coherencia en el desarrollo. Automatizar procesos repetitivos. Utilizar herramientas de automatización para tareas repetitivas como pruebas, integración continua y despliegues ayuda mucho a ahorrar tiempo y reducir la posibilidad de errores humanos. Utilizar estándares y convenciones. Digamos que agregar estándares y convenciones facilita mucho la comprensión y colaboración entre los miembros del equipo. Esto incluye seguir convenciones de nombres en variables, en métodos, estructuras de directorios y documentación clara para que sea mucho más sencillo para todos poderse mover de una mejor manera en la solución. Implementar pruebas unitarias y de integración. Asegurarnos de escribir pruebas unitarias y de integración para nuestra minimal API garantiza que la API funcione según lo previsto y ayuda a detectar errores tempranos en el ciclo del desarrollo. Documentar la API de manera clara y concisa. Proporcionar una documentación clara y completa para la minimal API es muy importante a nivel equipo de desarrollo porque muchas veces en esa documentación se basa uno para, por ejemplo, reestructurar, cambiar, agregar, quitar o poner, que realmente cuando uno escribe un método en una solución, ese método casi siempre a lo largo del tiempo pues tiende a ser cambiante, ¿verdad? Entonces es importante describir cada endpoint, los parámetros que acepta, la respuesta que se espera y algún ejemplo de uso, que eso, digamos, se considera una buena documentación porque facilita mucho la adopción de esa API para otros desarrolladores o otros usuarios. Mantener la escalabilidad en mente. Debemos diseñar la minimal API con la escalabilidad en mente. Anticiparnos siempre a futuros cambios en el requisito de la aplicación y el aumento en el volumen del tráfico que en algún punto pues, puede llegar a tener. Eso incluye utilizar prácticas de diseño que permitan escalar horizontalmente y utilizar servicios en la nube para gestionar la carga. Recibir retroalimentación, iterar, solicitar retroalimentación de otros miembros del equipo y de los usuarios de la API para lograr identificar áreas de mejora, utilizar esta retroalimentación para tener una mejora continua que nos va a permitir a nosotros, pues obviamente, ir cambiando con el negocio, ¿verdad? Enfoque de la simplicidad. La simplicidad es la piedra angular de la minimal API. Diseñar nuestra API con una mentalidad minimalista, centrándonos solo en las funcionalidades que realmente necesitamos para cumplir con los requisitos de la aplicación. Necesitamos evitar agregar características que realmente no se consideren necesarias, ¿verdad? Ahorita les estamos comentando un poco las estrategias para mantener el código limpio y escalable en la minimal API. Debemos dividir las funcionalidades en módulos un poco más pequeños. Cuando nosotros dividimos nuestro código en módulos más pequeños y cohesivos, cada uno responde a una funcionalidad específica. Esto facilita mucho la comprensión del código y permite una mejor gestión de la complejidad. Debemos de utilizar la separación de preocupaciones. Separar claramente las responsabilidades entre los diferentes componentes de la minimal API, por ejemplo, separar la lógica de negocio de la capa de acceso a datos, facilita mucho la reutilización del código y permite realizar cambios de menor impacto. Adopción de los principios de diseño sólidos. Aplicar los principios sólidos y otros principios de diseño para que nosotros podamos escribir de mejor manera el código de nuestra
de nuestra API que sea mucho más limpio y mucho más mantenible. Por ejemplo, si nosotros seguimos los principios de la responsabilidad única para asegurarnos de que cada clase o cada componente tienen una única razón, entonces la logramos mantener bastante separada y que cada componente haga realmente y que tenga el enfoque que realmente se requiere que tenga, ¿verdad? Utilizar patrones de diseño apropiados, emplear patrones de diseño como el patrón de fábrica, el patrón de repositorio o el patrón de middleware cuando sea apropiado. Estos patrones pues, pueden ayudar a estructurar el código de manera mucho más clara y facilitar su mantenimiento y su escalabilidad. Refactorizar regularmente, dedicar tiempo a refactorizar el código para mejorar su estructura y su legibilidad nos ayuda mucho a nivel de mantener más limpio el código. Eliminar duplicidad, simplificar la lógica, mejorar la cohesión, el acoplamiento entre los componentes también es importante que lo tomemos en cuenta porque la refactorización continua nos ayuda a mantener el código más limpio y pues evita acumulación de deudas técnicas. Escribir pruebas unitarias y de integración, implementar pruebas automatizadas para nuestra minimal API puede garantizar su correcto funcionamiento y pues prevenir regresiones. Las pruebas unitarias y de integración son especialmente importantes en estas APIs donde la simplicidad y la fiabilidad son fundamentales. Y pues documentar la API de manera clara y concisa. Proporcionar una documentación clara y completa para la minimal API incluye información sobre cada endpoint, los parámetros, respuestas esperadas. Pues todo esto facilita realmente que entren otros miembros al equipo y puedan acoplarse de una manera mucho más estrecha a la solución. ¿Qué consideraciones de rendimiento debemos nosotros de tomar de las minimal APIs? Primero, minimizar el número de solicitudes. Reducir la cantidad de solicitudes HTTP que tu API necesita procesar puede lograr que haya mucho menos desgaste en temas de infraestructura que soporta la solución, ¿verdad? Esto nosotros lo podemos lograr combinando múltiples operaciones en una sola solicitud o utilizar técnicas como la paginación para limitar la cantidad de datos que se devuelven en una única respuesta. Optimizar consultas en la base de datos. Asegurarnos de que las consultas de las bases de datos sean eficientes y estén optimizadas, por ejemplo, utilizando índices en las columnas, evitar realizar consultas costosas y considerar el uso de almacenamiento en caché de datos que no cambian con frecuencia. Implementar almacenamiento en caché. Utilizar caché para almacenar resultados de consultas frecuentes o datos estáticos que no cambian con frecuencia nos ayuda a reducir un poco la carga en el servidor y mejorar los tiempos de respuesta para los usuarios. Optimizar el tamaño de las respuestas. Minimizar el tamaño de las respuestas en un formato JSON, por ejemplo, que devuelva la API para reducir el tiempo de transferencia de datos y eliminar campos innecesarios y utilizar técnicas de compresión, para comprimir los datos antes de que se le puedan enviar al cliente. Y por último, utilizar un servicio de CDN que digamos debemos de considerar utilizar un servicio de red de entrega de contenido CDN para distribuir el contenido estático de nuestra API como imágenes, archivos CSS y JavaScript. Esto mejora un poco la velocidad de carga de la aplicación al distribuir el contenido a través de servidores cercanos al usuario. Validaciones de entrada. Las validaciones y filtros de todas las entradas de los usuarios para prevenir ataques de inyección como SQL o cross-site scripting también es importante que nosotros lo tengamos considerado. Autenticación y autorización. Debemos de implementar un sistema robusto de autenticación y autorización para controlar el acceso a nuestra API, utilizando estándares de seguridad como OAuth 2.0 para mejorar la autenticación y autorización de manera segura. Protección contra ataques de denegación de servicio, implementando medidas para proteger nuestra API contra ataques de denegación de servicio, como limitar el número de solicitudes por segundo desde una IP específica o utilizar servicios de mitigación de ataques de DOS, que es algo que últimamente se ha vuelto mucho más frecuente. Encriptación de los datos. Debemos de utilizar protocolos de encriptación seguro como HTTPS para proteger la comunicación entre el cliente y el servidor y asegurarnos de que los datos sensibles se almacenan en la base de datos de manera encriptada y no los tenemos de manera plana, ¿verdad? Actualización y parches. Debemos de mantener nuestra API actualizada con los últimos parches de seguridad y actualizaciones de software
Esto nos ayuda mucho a proteger nuestra aplicación contra cualquier vulnerabilidad conocida y a mantener segura nuestra aplicación frente a nuevas amenazas que pueden ir saliendo en línea, ¿verdad? Y auditoría de seguridad. Realizar auditorías de seguridad periódicas en nuestra aplicación para identificar posibles vulnerabilidades y áreas de mejora, pues siempre es importante porque esto nos ayuda a tener nuestra API mucho más segura. Vamos a hablar un poco de los diferentes casos de uso que podemos nosotros mencionarles. Por ejemplo, aplicaciones móviles y web de una sola página, de esas aplicaciones SPA, ¿verdad? Las aplicaciones móviles y las aplicaciones web de una sola página, pues pueden llegar a tener requisitos de API simples y específicos, ya que interactúan con un backend para obtener datos y realizar operaciones básicas. Utilizar Minimal API en este caso, pues puede aplicar porque estamos hablando de una aplicación que puede llegar a considerarse sencilla. Microservicios. Los microservicios son componentes de software independientes que realizan una única tarea y función. Utilizando una Minimal API para implementar algún microservicio puede reducir un poco la complejidad y el acoplamiento entre los servicios. Esto facilita mucho la gestión y la escalabilidad. En Internet de las cosas, que es algo que se ha vuelto bastante común últimamente, las aplicaciones de Internet de las cosas a menudo pues requieren una comunicación eficiente entre dispositivos y servidores. Utilizar Minimal APIs pueden ayudar a simplificar la comunicación entre dispositivos y servidores, ¿verdad? Reduciendo la sobrecarga y mejorando la eficiencia en entornos de baja potencia. Y pues cuando tengan un ancho de banda limitado. Prototipos y proyectos experimentales. Para prototipos y proyectos experimentales donde el tiempo de desarrollo es crítico, una Minimal API puede ser una excelente opción porque permite a los desarrolladores crear de una manera mucho más rápida la API funcional con un esfuerzo mínimo, lo que facilita mucho la iteración y la experimentación. Y las APIs internas y privadas, ¿verdad? Cuando una API interna y privada es utilizada dentro de la organización o empresa, a menudo tiene requisitos simples y en algunos casos, pues, bastante específicos, ¿verdad? Utilizar Minimal APIs para implementar APIs puede simplificar mucho el desarrollo y el mantenimiento, permitiendo a los equipos enfocarse en funcionalidades críticas para el negocio. Muchísimas gracias, Emma. Pues en este momento tenemos algunas preguntas que les pongo en pantalla. Carlos Rivera nos consulta cómo se diferencian las Minimal API de estos enfoques de desarrollo de API como RESTful o GraphQL. Te doy la palabra, Emma, para que por favor nos apoyes con esta respuesta. Está bien, muchas gracias. Gracias ahí por su pregunta. Realmente Minimal API se diferencia de otros enfoques como RESTful o GraphQL, principalmente en su enfoque simplificado y liviano. Mientras que RESTful y GraphQL son protocolos y específicamente definen cómo se debe de diseñar y estructurar la API, Minimal API es un enfoque de desarrollo que busca minimizar la cantidad de código y complejidad necesaria para construir una API. Mientras que RESTful y GraphQL suelen involucrar una mayor cantidad de capas de abstracción y configuraciones para definir las rutas, controladores, esquemas y lograr resolver, Minimal API pues se centra un poco más en proporcionar funcionalidades esenciales con la menor cantidad de código posible. Perfecto, Emma, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Ana María. ¿Cuáles son algunos beneficios claves de utilizar Minimal API en el desarrollo de aplicaciones? Por favor, si nos apoyas con la respuesta, Jorge. Sí, claro que sí. Bueno, beneficios hay muchos, o sea, como lo mencionaba Emma anteriormente, la simplicidad al momento de ver el código, pero hay uno que yo creo que es fundamental y es que hay muchas empresas que manejan un término que se llama back for front, que podría ser uno de los beneficios que tuvieran mayor impacto. ¿Por qué? Porque el back for front son aplicaciones o APIs que se crean en un ambiente o en una solución que está creada bajo microservicios, y el backend for frontend es una API que es la que se comunica exclusivamente con el frontend, pero esta API por detrás se va comunicando a todas las APIs que componen los microservicios. Entonces una Minimal API puede simplificar muy bien y manejar endpoints a diferentes APIs, como yo presenté
a nivel de clientes, a nivel de proveedores, se puede hacer también a lo mismo con otras APIs. Eso podría simplificar muchísimo el diseño y sobre todo el mantenimiento a un ingeniero que acaba de tener contacto, digamos, con un back for front, que muchas veces suele ser bastante complejo, digamos, con acceso a diferentes APIs dentro de una misma API, ¿verdad? Perfecto, Jorge, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de María Restrepo. ¿Cuáles son los principios fundamentales que guían el diseño de Minimal API? Si quieres, Emma, para que por favor nos apoyes con la respuesta. Está bien, muchas gracias ahí por la pregunta. Realmente los principios fundamentales vienen siendo muy, digamos que muy reiterativos de lo que hemos estado comentando. La simplicidad y la claridad en el diseño, digamos, es uno de los principios fundamentales. Eliminar la complejidad innecesaria, un enfoque en proporcionar solo las funciones que realmente se consideren esenciales. La mantenibilidad de código a largo plazo es bien importante en las Minimal APIs. La flexibilidad y la adaptabilidad en los cambios en los requisitos de las aplicaciones. Yo creería que estos son algunos de los principios fundamentales que puedo mencionar. Muchas gracias, Emma. Daniel B. nos pregunta, ¿qué consideraciones de diseño son importantes al crear una Minimal API? Porfa, Emma, si por favor nos apoyas con la respuesta. Está bien, gracias ahí por la pregunta. Realmente hay varias consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta. Primero, definir claramente el alcance y los requisitos que vamos a tener para la API. Segundo, utilizar nombres descriptivos y coherentes para rutas, endpoint y recursos. Tercero, mantener la lógica de negocio separada de la lógica de datos, etcétera, ¿verdad? Minimizar la sobrecarga de configuración y abstracción y documentar adecuadamente la API. Eso es supremamente relevante porque facilita mucho la comprensión de lo que se está desarrollando. Entonces, eso permite que los demás desarrolladores pues, puedan acoplarse de mejor manera a una API que ya está construida. Perfecto, muchas gracias. Y por último, tenemos la pregunta de Camilo Torres. ¿Cómo pueden los equipos de desarrollo aprovechar al máximo el uso de Minimal API? Te doy la palabra, Jorge, por favor, si nos ayudas con la respuesta. Claro que sí. Bueno, número uno, se puede aprovechar al máximo desde un equipo de desarrollo. Primero, si la API tiene convención de nombres, tiene el mismo convención de nombres, es muy fácil poder darle seguimiento, manejar la misma estructura a nivel de todos los endpoints, que tengan la misma estructura de acceso, los mismos nombres de los grupos, y vamos a hacer diferentes modelos para poder facilitar esto. Y entonces los desarrolladores van a aprovechar al máximo porque el tiempo de respuesta de la curva de aprendizaje se va a reducir, ¿sí? Y van a poder aprender y tener contexto del proyecto mucho más rápido. Y dos, con digamos que la documentación, en este caso, por ejemplo, de Swagger, poder dar el seguimiento y poder visualizar el retorno de los endpoints y qué está retornando y poder visualizar en una misma clase los endpoints del mismo tipo, nuevamente se vuelve mucho más fácil poder entender y abordar un proyecto y sobre todo para poder aprovechar las mínimas APIs también, dado de que el código es reducido. Ojo, que el código de la configuración de la API, no así el código de los métodos o de las tareas que nos van a retornar la información. Eso va a depender del requerimiento del proyecto, pero por lo menos el desarrollador o el equipo va a poder tener una estructura mucho más clara de cómo estuvo estructurado, cómo estructurar una API para su uso, ¿verdad? Perfecto, pues muchísimas gracias a Emma y a Jorge por habernos acompañado en este espacio. Con esta última pregunta damos por finalizado este webinar. Si ustedes tienen más dudas o inquietudes sobre este tema tan importante, lo pueden dejar en este chat para que nosotros posterior a eso podamos resolver las dudas y obviamente las responderemos en cada uno de los mensajes. Muchísimas gracias, Emma, por acompañarnos. Gracias, Jorge, y esperamos vernos en otra oportunidad. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Que estén bien. Hasta luego.